Buen día, mi nombre es Caterina Bravo Londoño, soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación les comparto los resultados del compostador casero realizado desde la fase 1 del curso Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos, donde se llevó a cabo una recolección y caracterización de residuos generados en el hogar. Esta recolección de residuos como cartón, papel, plástico y vidrio se realizó para caracterizar los residuos, la generación per cápita y entre esos residuos pues iban los residuos orgánicos que son los que más se generan. A estos residuos orgánicos se llevaron para el proceso de compostador. A continuación les voy a dar a conocer el proceso y los resultados del compostador. Primero empecemos por definir la palabra compostaje, que consiste en una transformación biológica de los residuos sólidos orgánicos. Este proceso se realiza en condiciones aerobias y en la cual por la acción de los organismos como bacterias y hongos que se alimentan de los materiales que se van degradando, en este caso la materia orgánica, conforman al finalizar el proceso un acondicionador de suelos muy eficiente para el abono, como abono. Esta es una de las opciones sencillas para tratar los desechos orgánicos y que puede facilitar la reducción de la generación de estos mismos productos. Los objetivos son observar los resultados obtenidos en el proceso de compostaje, también evidenciar las fases del proceso de compostaje, aprovechar los residuos orgánicos que se generan en el lugar con el fin de disminuir la cantidad, generar alternativas que contribuyan a la disminución de la contaminación y también al aprovechamiento de los residuos generados. Primero se realizó el diseño del compostador, eso se hizo en la fase 1. El diseño consta de recolectar pues los datos como medidas del compostador y también las capas que vamos a utilizar y los materiales que vamos a utilizar para la realización del compostaje. El recipiente tiene unas medidas de ancho 31 centímetros, alto 29 centímetros, largo 51 centímetros. Además, por su forma de caja, se evidencia pues que la fórmula del volumen va a ser igual a la multiplicación del largo por el ancho por el alto. Seguimos con la instalación del compostador. Primero se hace el alistamiento de los materiales, para este caso se utilizará un recipiente para la recolección de los lisiados que se puedan generar en el proceso, el acerrín, la canastilla, la materia orgánica y la tierra. En este caso se realizaron unas capas, primero una capa de tierra, luego la capa de acerrín y seguidamente la capa de materia orgánica. Este orden fue seguido hasta completar el volumen de la canastilla igual a 45.859 centímetros cúbicos. La fecha de inicio de la recolección de los residuos fue el 19 de septiembre. Finalizamos los residuos a los 7 días, la recolección el 25 de septiembre. Estos residuos dieron un total de 12.1 kilogramos que posteriormente fueron expuestos al sol para reducir su humedad. El resultado luego de esos 4 días nos dio un peso igual a 9,6 kilogramos. Luego mediante la fórmula de porcentaje de humedad conseguimos un porcentaje de humedad igual a 20,66%. Para realizar el compostaje, la mezcla nos dio un total de 18,6 kilogramos, que fue con lo que se empezó y se calculó el volumen, igual a 45.859. Continuamos con los resultados. En la semana 1, del 3 al 9 de octubre, el peso empezó a reducir de unos aproximados 300 gramos, la altura también se redujo 2 centímetros, por lo que el volumen varió. El volumen ahora era 42.687. Una textura grumosa, el olor a residuos en descomposición combinado con olor a tierra, el color marrón claro debido a la materia que se utilizó, al acerrín. Los lixiviados que se recolectaron fueron apenas 50 mililitros. En este caso se observa el aumento de la temperatura del compostador, esto debido a la actividad de los microorganismos. También se observa disminución de la humedad y fue muy poca la cantidad de lixiviados que se recolectaron. A esta fase se le puede denominar la fase mesófila, que es la fase inicial del compostaje que dura de 2 a 8 días.
Los resultados de la semana 2, del 10 al 16 de octubre, el peso redujo a 18 kilogramos, la altura a 25 centímetros, un volumen de 39.525 centímetros cúbicos, la textura seguía grumosa, el olor de descomposición ya había desaparecido, ahora solo se apreciaba un olor a tierra, el color era marrón claro aún, pero los lixiviados ya no se observaban. Los lixiviados se habían disminuido tal vez porque se habían secado o evaporado los lixiviados recolectados en la semana anterior. Aquí va finalizando la fase mesófila y se da inicio a la fase termófila. También se evidenció en esta fase la presencia de lombrices y algunos microorganismos en el compostaje. En la semana 3, del 17 al 23 de octubre, el peso fue de 18 kilogramos, la altura 24, el volumen 37.944 centímetros cúbicos, una textura ya suelta, un poquito con grumos, pero ya era muy diferente a la semana anterior, el olor sigue a tierra, el color marrón un poquito más oscuro. La temperatura del compostador sigue alta, el volumen ha disminuido y se evidencia la presencia también de lombrices como en la semana anterior y otros microorganismos que tal vez han ingresado al proceso por los orificios de la canastilla. En la cuarta semana, comprendida del 24 al 30 de octubre, el peso fue de 17,7 kilogramos, una altura de 21 centímetros, un volumen de 33.201, una textura suelta, el olor a tierra y el color marrón. Lixiviados tampoco se presentan, la temperatura sigue alta, lo cual favorece el desarrollo de microorganismos que son capaces de degradar con moléculas más complejas que en la fase mesófila. Esta, pues como sigue siendo la fase termófila, entonces los microorganismos son capaces de degradar proteínas, ácidos grasos y polisacáridos. Aún se distingue la materia orgánica, los trozos de materia orgánica, y lo que quiere decir que el resto ha sido degradado por los microorganismos. En la semana 5, del 31 al 6 de noviembre, el peso es de 17,4 kilogramos, la altura es de 19 centímetros, un volumen de 39 centímetros cúbicos, una textura suelta, el olor a tierra, el color marrón más oscurecido, su textura es bastante suelta, pero el color, el peso y el volumen aún siguen variando y la cantidad de los residuos orgánicos ha disminuido más. Los resultados de la semana 6 comprendían entre el 7 a 13 de noviembre, el peso es de 17 kilogramos, una altura de residuos de 18,3, un volumen de 28.932,3 centímetros cúbicos, la textura aún sigue suelta, el olor es a tierra, el color marrón oscuro, la temperatura sigue alta, pero la variación de las características como color, peso, volumen y textura ya no varían tanto debido a que como la materia orgánica ya se ha degradado en las semanas anteriores, ahora ya no es mucho el cambio que va a presentar. En la semana 7, comprendida del 14 al 20 de noviembre, el peso fue de 17,5 kilogramos, la altura de 18 centímetros, el volumen de 28.458 centímetros cúbicos, la textura seguía suelta, el olor a tierra, el color sigue siendo marrón pero ya muy oscuro, no se presentan lixiviados, la temperatura es un poco menor pero no en su totalidad, el color se torna muy oscuro. En la semana 8, del 21 al 27 de noviembre, que es cuando finaliza el proceso, en este caso, de la actividad, el peso es de 17,4 kilogramos, la altura de los residuos de 17,5, el volumen es de 27.667,5 centímetros cúbicos, una textura suelta y granulosa, el olor a tierra, el color marrón muy oscuro que ya se va asimilando al negro, la temperatura se mantiene con respecto a la semana anterior, es bastante suelta su textura y la variación del color y la disminución del volumen con respecto al inicio del compostaje pues ya se ha notado porque empezamos con una altura de 29 centímetros y llegamos a una altura de 17,5 centímetros. Esto nos quiere decir que en el proceso de compostaje se evidenciaron diferentes cambios significativos, la reducción de la cantidad de la mezcla,
en un total de 11,5 centímetros de reducción, pues esto debido a la degradación de la materia orgánica y el acerrín utilizado, porque ellos al principio que están en buen estado pues hacen volumen, pero ya degradados van reduciendo su volumen. Además la temperatura tuvo un ascenso significativo en la fase termófila, esto pues por la actividad de los microorganismos que actúan degradando las moléculas como proteínas, ácidos grasos y polisacáridos. Con respecto a la textura, pues pasó de ser muy grumosa y grotesca a ser una textura suelta y con unas características de un suelo nutritivo, que entre esas características viene el color y la textura. Esas fueron las conclusiones. El producto obtenido en este periodo necesita pasar por un proceso de enfriamiento y posterior maduración para que pueda ser utilizado como acondicionador del suelo. También se evidenció la disminución significativa del volumen de la mezcla inicial debido a la degradación de la materia orgánica y el compostaje, pues que como una excelente alternativa para la reducción y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en cada una de las viviendas. Esas fueron las referencias utilizadas para la realización del trabajo. Muchas gracias.